Sean todos bienvenidos a este nuestro primer devocional familiar de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Dios Eterno, ubicada en Chetumal, Quintana Roo, México. Acerquémonos a nuestro Dios entonando la alabanza 139. Queremos a Cristo proclamar. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración, la fortaleza, todas caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Queremos ver a Jesucristo nuestro Rey. Oremos a nuestro Dios, ofreciendo solamente a Él nuestra adoración. Querido Padre Celestial, te pedimos que tú te agrades de todo lo que en esta hora hemos de hacer. Que bendigas a nuestras familias en medio de las circunstancias que estamos viviendo y que nos hagas, Padre, sensibles a entender tu voluntad y tu soberanía sobre todas las cosas, pero que sobre todo siempre estemos dispuestos a hacer ofrendas vivas para ti, para presentar siempre nuestra adoración a ti. Lo ponemos en tus manos por Jesucristo. Amén. Cuando nos acercamos a Dios en adoración, reconociendo que somos pecadores, primariamente vamos a Él en oración de confesión para presentarles todas aquellas cosas que no le son gratas y que Él sabemos que por su gracia y por el sacrificio de Jesucristo nos perdona. En preparación a este acto, entonemos la alabanza 135, poema de salvación. Resucitaste con poder, perdóname
Tomemos un momento para que cada uno en forma personal presente la confesión de sus pecados a Dios. Padre, sabemos que tú has escuchado la confesión de tus hijos. Y sabemos también, Padre, que por tu gracia, por el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, tú perdonas cada uno de estos pecados y nos haces aptos para presentarnos, para adorarte y alabarte en esta hora. Todo lo hemos presentado por Jesucristo en los méritos de Él. Amén. En preparación para escuchar la voz de nuestro Dios en la proclamación de su palabra, vamos a hacer una lectura bíblica en Hechos, capítulo 27, versículos del 13 al 25. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En preparación a la proclamación de la palabra de Dios, entonemos la alabanza 136, pon aceite en mi vida, Señor. Pon aceite en mi vida, Señor, y tu velo en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, para mi Dios. Pon aceite en mi vida, Señor, y tu velo en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor,
Escuchemos con atención el mensaje de la palabra de Dios con el título Ánimo en la adversidad, expuesto por el presbítero Dani Ramírez Ellis. Quiero compartir con ustedes hoy el tema Ánimo en la adversidad, basado en el libro de Hechos, capítulo 27, versículos del 13 al 25. Voy a permitirme volver a releer el versículo 25 en la versión de la Biblia de las Américas, que dice de la siguiente manera: por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te ruego en esta hora que tú abras nuestro entendimiento, que podamos comprender tu palabra, que sea fácil para nosotros de poderla hacer nuestra y depositarla en nuestras mentes y corazones, y sobre todo darnos la capacidad por tu Espíritu Santo de poder vivirla y compartirla. Te lo ruego por Jesucristo. Amén. Con solo ver cualquier medio de comunicación impreso o electrónico, o entrar a las redes sociales, podemos percibir que el caos ha superado a nuestra sociedad. Los gobiernos alrededor del mundo han tomado medidas sin precedentes para reducir la velocidad o evitar la propagación del coronavirus que ha surgido. Y para empeorar más la situación, dos potencias petroleras, Arabia Saudita y Rusia, han protagonizado una guerra petrolera que ha hecho que se desplome el precio del crudo, que es un factor importante de la economía de muchos países. Estos dos eventos, por supuesto, han provocado la caída de los mercados financieros mundiales, con el consecuente daño a las economías de todos los países del mundo y la consecuente afectación a las fuentes de empleo. Estos dos eventos han provocado alrededor del mundo que las personas estén en un estado en realidad de pánico y vivan en incertidumbre. Muchas empresas y negocios han cerrado sus puertas y las escuelas han cerrado también. En algunos países incluso han tomado la medida extrema de suprimir las garantías constitucionales al libre tránsito de las personas, y algunos han impuesto penas severas por violar el aislamiento forzado. Gracias a Dios, no hemos llegado a este extremo en nuestro país, pero por supuesto hay el temor de que lleguemos allí. Por supuesto, como seres humanos, esto influye en nuestro estado de ánimo. Pero como creyentes, somos instruidos en la palabra de Dios para que, no obstante las circunstancias tan difíciles que nos está tocando vivir, nuestro ánimo siempre esté en alto. Que a pesar de las dificultades, podamos estar siempre activos, alegres en la adversidad y los problemas. Para lograr esto, el apóstol Pablo nos comparte una experiencia propia en el pasaje que hoy estamos analizando de Hechos capítulo 27, versículos del 13 al 25, donde con su propia vida, él nos demuestra cómo podremos mantener nuestro ánimo en alto en medio de la adversidad. Y en este pasaje se nos muestra al menos 3 acciones que debemos tomar para mantener nuestro ánimo en alto en medio de la adversidad. Para tener el contexto más amplio, les pedí que leyeran del versículo 13 al 25, pero vamos a concentrarnos en realidad en los versículos 21 al 25, que es donde encontraremos las instrucciones que recibiremos. Y la primera acción la podemos extraer de los versículos 21 al 22, que nos dicen: cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. La primera acción que debemos tomar para mantener nuestro ánimo en alto en medio de la adversidad es seguir las instrucciones de Dios.
Nuestro texto de hoy trata sobre una temporada difícil en la vida de Pablo. Está de viaje en dirección a Roma para presentarse ante sus acusadores en un tribunal de justicia. Y sintiendo el grave peligro de viajar en ese momento, Pablo instó a los que estaban a bordo con él a retrasar el viaje hasta un momento más adecuado. Pero al negarse a prestar atención a su advertencia, el barco zarpó. Y pronto se nos narra que fueron atrapados por una tormenta feroz, la cual amenazó la vida de todos los que estaban a bordo. Claro, si bien no estamos en un barco, todos estamos en un viaje a través del mar de la vida. Y a veces está tranquilo y nuestro viaje, por supuesto, es agradable. Pero hay otras estaciones donde las olas son difíciles y muchas veces nos vemos obligados a navegar dentro de la tormenta. Y si bien en medio de la adversidad y las tormentas es fácil que incluso el cristiano más fuerte se desoriente en el viaje, lo que la Biblia nos dice es que debemos mantener nuestros ojos en Jesús si queremos mantener una dirección adecuada. Cuando las nubes de tormenta cubren nuestro camino y perdemos nuestro enfoque, en realidad estamos en peligro de desviarnos hacia aguas peligrosas. Pero el Señor, por muchos medios, nos da instrucción y, por supuesto, la más importante de las instrucciones las podemos encontrar en su palabra. Pero también Dios usa muchos otros medios para darnos instrucción de lo que debemos hacer en la adversidad y así poder estar tranquilos. Como pastor, durante los días previos a tomar la decisión de suspender las actividades de la iglesia, yo oraba al Señor que me diera sabiduría a mí y a los oficiales de la iglesia para saber qué hacer y tomar decisiones que sean de bendición para la iglesia de Jesucristo. Y leía las escrituras y reflexionaba en todos los pasajes que me decían que debo velar por mis hermanos. Pero yo seguía insistiendo en seguir adelante con las actividades. Pero de pronto me llegó un comunicado del presbiterio donde nos pedía suspender las actividades por precaución. Sin embargo, como la mayoría de las iglesias están en otro estado que han tenido mayor impacto del COVID-19, pensaba, bueno, creo que nosotros que estamos en Quintana Roo, pues no nos afecta o no estamos tan afectados como los que están en Yucatán. Tal vez las iglesias de Yucatán deben de cerrar. Pero de pronto, un día después, me llegó un segundo comunicado de la Asamblea General de nuestra iglesia, con el mismo tenor, y entonces pensé, bueno, tal vez Dios me está diciendo que debo suspender. Y ese mismo día nos llegó un documento del gobierno del estado de Quintana Roo pidiendo exactamente lo mismo. Entonces pensé, creo que Dios me está hablando fuerte y claro, debemos suspender. Sé que a veces somos bastante tercos a las recomendaciones y nos aferramos a lo que queremos hacer, pero tenemos que aprender a oír los buenos consejos, sobre todo los que Dios nos da en su palabra, y seguirlos. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Pero en el pasaje encontramos una segunda acción, la cual la podemos extraer de los versículos 23 y 24 que nos dicen: porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, la segunda acción que debemos tomar para mantener nuestro ánimo en alto en medio de la adversidad es mantener el contacto con Dios. Pablo supo escuchar la voz de Dios y eso lo alentó a mantener su ánimo en alto. Y este versículo revela el fervor de Pablo en la oración.
Mientras que todos los demás habían perdido la esperanza, según nos narra la historia, Pablo se mantuvo firme en la oración y la esperanza en el Señor. Para apreciar plenamente la dedicación de Pablo debemos entender las condiciones adversas que enfrentaba. La tormenta era tan intensa que nos dice la historia que no tenían control sobre el barco. Incluso se nos narra que el capitán tomó la decisión de dejar que la nave fuera donde ella quisiera. Su camino estaba literalmente dictado por la tormenta. Y a medida que la tormenta seguía furiosa, se vieron obligados a comenzar a tirar todo por la borda en un esfuerzo por mantener el barco a flote. No cabe duda de que el barco y los que navegaban en él se encontraban en una situación terrible y riesgosa. Seguramente todos nos hemos enfrentado a una situación en la vida que se parecería a la grave situación que Pablo enfrentó. Puede ser que no hayamos estado en un barco en medio del mar, pero nos enfrentamos a veces a situaciones tan desesperadas que realmente estas dictan el curso de nuestra vida y nuestras acciones. Y parecería como si nuestras vidas estuvieran fuera de control y simplemente estuviéramos tratando de aguantar y de sobrevivir a la tormenta. Tal vez trataste de librar tu vida de obstáculos percibidos y sin embargo la tormenta fue implacable contigo. Y tal vez sentías como si hubieras intentado todo lo que pudieras y sin embargo parecía no haber un final de la tormenta por la que estás pasando. Pero vean en el pasaje que estamos analizando lo que Pablo hizo. Dice que mientras la tormenta azotaba, es evidente que Pablo había estado dentro del barco orando y buscando al Señor. Todos los demás pueden haber abandonado la esperanza, pero Pablo no. Él se comprometió a orar fervientemente en medio de la tormenta. Admito que esta es una instrucción bíblica fácil, pero una práctica difícil. Porque muchas veces la oración a menudo la vemos como un último recurso, pero siempre deberíamos considerarla como nuestra primera línea de defensa. Debemos estar comprometidos con la oración, independientemente de las situaciones que enfrentemos. Durante tormentas como la que actualmente vivimos, donde parece que no podemos hacer gran cosa, solo, como dice el gobierno, quedarnos en casa y dejar que la tormenta nos lleve por donde quiera, a menudo una oración apresurada y casual no será suficiente. Hay momentos en que debemos comprometernos a largas jornadas de oración. Alguien dijo una vez, algunas veces Dios calma la tormenta y otra calma a sus hijos en medio de ella. Así que recordemos que esta es la segunda acción que debemos de tomar para mantener nuestro ánimo en alto en medio de la adversidad, y es mantener el contacto con Dios. La tercera acción la podemos extraer del versículo 25, que nos dice: por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. La tercera acción que debemos tomar para mantener nuestro ánimo en alto en medio de la adversidad es confiar en Dios. Pablo siempre confió en Dios, a pesar del ambiente y la situación donde se encontraba. En este caso, Pablo se encontraba en medio de una situación realmente difícil, en donde la tripulación del barco se nos dice que había perdido el control. ¿Por qué? Simplemente porque sentían que no tenían nada más que hacer. El barco se hundía y estaban en medio de la nada con una tormenta terrible y a punto, incluso se nos narra, de encallar.
y al golpear contra las piedras, el barco se desbarataría. Pero había un hombre de Dios en ese barco, Pablo, el cual confiaba en la palabra que Dios le había dado. Y eso le ayudó no solo a él a mantener su ánimo en alto, sino también al ánimo de los demás. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de cómo, al confiar plenamente en Dios, nuestra perspectiva de las circunstancias difíciles que pasamos cambia. Y vemos el panorama en realidad diferente a como lo ven los que tienen a Dios en sus corazones, diferente a los que no lo tienen y no confían en Él. Recuerden, por ejemplo, hay una historia en la Biblia, quizás ustedes la recuerdan, de Josué y Caleb, dos de los 12 espías del pueblo de Israel enviados por Moisés a recorrer la tierra prometida para avanzar y tomar posesión de ella. Historia que se nos narra en Números capítulo 13. Al terminar el recorrido, 10 de los espías dijeron que era imposible entrar en la tierra y tomarla, porque había muchas barreras pero que a la vista de ellos les parecía imposible de librar y de vencer. Pero solo 2 varones, Josué y Caleb, con su confianza depositada plenamente en Dios, dijeron que sí lo deberían de hacer y que lo lograrían porque ellos sabían que Dios se los había prometido. Y a pesar de que ellos trataron de convencer al pueblo de Israel, el pueblo no les hizo caso. Y por eso encontramos que en la historia se nos narra que todo el pueblo de Israel, mayores de edad, fueron castigados por Dios para no entrar a la tierra prometida. Solo nos dice la Biblia que 2 varones, Josué y Caleb, varones que confiaron en Dios, pudieron entrar. Frente a la presente situación que estamos viviendo hoy, a nosotros también se nos insta en la palabra de Dios a confiar en Él, a recordar que no estamos solos, que Él nos ha prometido estar con nosotros, como nos dice Mateo 28:20 en su segunda parte, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de todos los problemas que tengamos, de las pruebas que estemos pasando, hermanos, debemos de regocijarnos en Dios y mantener nuestro ánimo en alto en medio de la adversidad. Oír la voz de Dios, que como hoy en su palabra nos da al menos esas 3 acciones que debemos de tomar: seguir las instrucciones de Dios, mantener el contacto con Dios y confiar en Dios. Que esto sea lo que nosotros llevemos hoy en nuestras vidas y que esto sea lo que en realidad nos mantenga durante este tiempo. No sabemos cuánto, pero durante el tiempo que el Señor nos permita estar separados como iglesia, pero unidos en Cristo. Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Amén. En respuesta a la proclamación de la palabra de Dios que hemos escuchado, hagamos una oración por la situación que estamos pasando como país y por nuestra familia. Bendito Padre Celestial, sabes que estamos pasando por momentos difíciles en nuestro país, en nuestras familias, debido a esta pandemia que se ha declarado y que está presente en casi todo el mundo. Pero Padre, tu palabra nos ha instado a que recordemos que tú eres el soberano sobre todas las cosas y que debemos de confiar en ti y que podemos nosotros, Padre, saber que tú estás presente y que tienes control de todas las situaciones que suceden en nuestro mundo. Permite, Padre, que en esa confianza nosotros podamos descansar, sabiendo, Padre, que lo que hoy estamos viviendo es pasajero, pero que en medio de todo, tú, Padre, mostrarás que estamos protegidos por tu gracia. Bendice a cada familia, a cada creyente, a cada persona, Padre, que tú has tomado para tu gloria. Y permite, Padre, que podamos ser fieles testigos tuyos frente a estas adversidades. Podamos mostrar, Padre, que podemos vivir tranquilos.
Todo esto lo ponemos en tus manos por Jesucristo. Amén. Entonemos con gozo la alabanza, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Y tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Oremos a nuestro Dios para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que hemos tenido de poder tener este devocional como familia. Padre, que todo lo que hemos hecho sea la expresión de nosotros para tu gloria y para tu honra. Bendice a nuestra familia. Padre, danos paz en medio de las circunstancias que vivimos y permítenos, Padre, que en todo momento podamos siempre, Padre, reconocerte a ti, que estás con nosotros y actuando a favor de nosotros.
Te agradecemos todo por los méritos de Jesucristo. Amén. La paz sea con ustedes.